¿Qué van a ser las consecuencias de intento de restringir importaciones a través de todo un sistema de autorizaciones previas? Bueno, la primera cuestión que va más allá de lo técnico es cualquier sistema discrecional, ya sea por el lado de las importaciones, o lo discutíamos fuera de cámara, por el lado de la Subsecretaría de Competitividad, tal como lo dijo la Presidenta de la Nación, que hay que ir caso por caso. Cualquier esquema de caso por caso está sujeto a las sospechas que todos conocemos en la historia económica argentina. Yo la verdad que prefiero una regla general antes que la discreción de un funcionario, aun cuando el funcionario fuera probo y fuera honesto y demás, que por supuesto no es el caso de lo que estamos hablando ahora, ¿no? En segundo lugar, por hacer lo más amplia posible la prohibición, como parece ser el esquema actual, con la idea de después ir levantándolas de a poco por sector, terminan afectando sectores que quizás no querían afectar, ¿no? Entonces, para evitar un déficit comercial, freno las importaciones. Al frenar las importaciones tengo una cantidad de consecuencias. Por empezar, se achica la oferta de bienes disponibles en el mercado, con lo cual esto profundiza el problema actual de la inflación, ¿no? Si no hay bienes con los cuales competís, entonces los empresarios locales tienen más margen para ajustar los precios hacia arriba. Y después está la cuestión de que hoy Argentina es una economía bastante abierta, esto lo reconoce hasta el propio relato oficial, cada tanto se autocongratulan de cómo se abrió la economía y demás, y lo que significa una economía abierta es que vos para exportar necesitas importar insumos. Para producir y vender localmente hay parte de tu estructura de costos que son bienes importados. Entonces, si vos prohibís de manera generalizada las importaciones, estás afectando la producción de prácticamente todo, ¿no? Y esto yo no sé cuánto lo tienen incorporado Moreno y su gente. Lo que sí sé es que cada vez que Moreno resolvió un problema, ganó la batalla de ese problema en cuestión en el corto plazo, pero generó otros 10 o 20 problemas más que tarde o temprano salieron a la luz. ¿Cómo ves el tema que nombrabas recién de la inflación? Por un lado, la posibilidad de que una menor oferta por estas restricciones a las importaciones pueda hacer subir los precios. Por otro lado, está una desaceleración del nivel de actividad económica que actuaría en el sentido contrario. ¿Cómo estás percibiendo la tasa de inflación para este año, teniendo en cuenta que es un dato clave para otro de los grandes temas que se van a discutir estos meses, que son los acuerdos salariales que finalmente se logren? Mira, yo creo que hay varias cuestiones en la coctelera para hacer un pronóstico de inflación. Vos mencionaste dos de ellas. Creo que la actividad económica le va a ir sacando un poco de ímpetu a la inflación, vale decir, una economía que se desacelera como ya se ha desacelerado fuertemente en el tercer trimestre y sobre todo en el cuarto trimestre del año pasado. Eso le quita un poco de empuje a la demanda, ¿no? Pero después hay otras cuestiones, además de los bienes importados. Está el tema de las tarifas, que va a pegar fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero que para una medición real del costo de vida va a tener un impacto, sin ninguna duda. Y después está la cuestión de la política monetaria. Esto pasó bastante desapercibido a fin de año, pero el Banco Central sigue prometiendo programas monetarios donde la cantidad de dinero crece al 30%, ¿no? Entonces es muy difícil que con una emisión del 30% la inflación sea mucho más baja del 20%. Ahora, ¿no se moderó un poco en la última parte del año pasado la política monetaria? Se moderó un poco, pero después volvió a dispararse cuando cerraron el mercado de cambios, porque la paradoja es que como ya nadie puede comprar dólares y todavía hay un superávit comercial, el único que lo compra es el Banco Central. Entonces la diferencia ahora es que ese superávit lo compra uno solo y para comprarlo emite pesos. Con lo cual la consecuencia es que la política monetaria es más laxa de lo que hubiera sido sin estos controles. Por eso es que se volvió a acelerar el ritmo de emisión, y como te digo, con este ritmo de emisión tal cual está previsto en el programa monetario, es muy difícil que la inflación baje del 20%, aun cuando la economía seguramente va a seguir desacelerándose. Alfonso, ¿qué opinas vos de esta posibilidad que la Argentina salga nuevamente a los mercados a tomar deuda? Incluso fue uno de los argumentos que se esgrimió cuando se lo nombró a Hernán Lorenzino, que viene de ese área como ministro de Economía.
Yo daría vuelta a eso, Boni. Yo creo que, a ver, yo no creo en la teoría del desendeudamiento, ¿no? Argentina tiene hoy más deuda de la que tenía el día después de la renegociación del 2005, ¿no? Y es cierto que hay menos deuda respecto del tamaño de la economía, del PBI, pero no es menos cierto que eso tiene mucho que ver también con el atraso cambiario que tenemos del 2005 en adelante, ¿no? Entonces mi primer reflexión ahí es, no es cierto lo del desendeudamiento. Argentina se siguió endeudando, entre otras cosas porque con ese arreglo de la deuda en el 2005 había cupones que iban subiendo, cupones que se iban capitalizando, ni que hablar el cupón del PBI, que ya nos cuesta 2.000 millones de dólares al año. Yo particularmente no tengo ningún problema en que una economía o una familia, cuando tiene un vencimiento de deuda, emita deuda para refinanciar ese vencimiento, ¿no? Creo que esto es lo que tendría que haber hecho el gobierno en vez de llevarse por delante el ANSES, en vez de llevarse por delante el Banco Central y demás. Me parece que ellos tienen el plurito de que emitir un bono es endeudarse, como si no fuera ya que se están endeudando en estos momentos. Y además está la otra cuestión, ¿no? Que Argentina hoy pagaría una tasa de interés que sería el doble o casi el triple de la tasa de interés que paga Brasil, simplemente porque no somos creíbles con las estadísticas y con algunas otras cosas. Para terminar, Alfonso, la cuestión del tipo de cambio, ¿no? Porque en definitiva muchas de las cosas que estuvimos hablando, muchas de las medidas que se han tomado tienen ese objetivo, digamos, poder controlar la cotización del dólar, que es la herramienta antiinflacionaria más importante a la que se ha recurrido en los últimos tiempos. Sí, desafortunadamente. ¿Qué posibilidades vos le ves ese mercado? ¿Cómo crees que va a seguir? Si se va a tener en alguna medida. Mira, yo creo la fatalidad es que estamos cometiendo los mismos errores de los 80, de los 90, de los 70, esta fijación, esta obsesión con el tipo de cambio fijo, ¿no? Que si el tipo de cambio está más o menos estable, entonces todo lo demás pareciera ser que está bien, ¿no? Yo creo que el gobierno perdió una oportunidad de permitir que el tipo de cambio fuera corrigiéndose. Claro que es difícil hacer eso en un marco de inflación del 20 y pico %, ¿no? Y como yo creo que no tienen demasiados recursos, como bien dijiste vos recién, la única política antiinflacionaria que pareciera ser que les queda a mano es la del atraso cambiario. Si siguen ese camino, seguramente vamos a reeditar algunos episodios del pasado que uno quisiera evitar, ¿no? Yo creo que la gran maldición de la macroeconomía argentina en los últimos 60 años ha sido la obsesión con el tipo de cambio fijo. Cuando nosotros estuvimos en el Banco Central, en esos 2 años intentamos poner el foco en la inflación y que el tipo de cambio ajustara como debiera ajustar, ¿no? Pero fueron poquitos años y el dólar está demasiado metido en la cabeza de la gente, y creo que está más metido en la cabeza de los políticos que del ciudadano común, ¿no? Muy bien, Alfonso Prat, gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Hacemos ahora el primer corte y ya volvemos.